soy Ferran Figuerola, soy gerente de Cricursa, soy uno de los dos gerentes. Cricursa empezó hace prácticamente 90 años haciendo vidrio curvado. De hecho, Cricursa quiere decir cristales curvados. Y lo empezaron dos personas, una era mi abuelo y su socio, que era el señor Sasplugas, y actualmente estamos los dos nietos llevando la empresa, somos los dos gerentes, soy yo y Àlex Sasplugas. El producto importante siempre ha sido el vidrio curvado, pero la empresa durante todo este tiempo ha hecho muchas evoluciones muy distintas. Fuimos de las primeras empresas en hacer vidrio laminado, hicimos también vidrio blindado. Esto ha llevado a la empresa siempre a intentar ser pionera en lo que han sido los productos especiales. Nosotros podemos decir que dentro de la industria del vidrio seguimos teniendo una parte artesanal. Seríamos los más industriales de los artesanos o los más artesanos de los industriales. Y esto favorece el mantenimiento de este know-how, donde es muy importante el conocimiento de las personas y el saber hacer es muy importante porque hay muchos procesos para los que no existen máquinas. Y lo que nosotros intentamos es hacer todo aquello que se puede hacer en vidrio plano, procurar que se pueda hacer también en vidrio curvado. Yo diría que hoy en día solo hay un mercado en el que actuamos, que es el mercado mundial. Hemos dejado de trabajar en mercados, de trabajar en países y hemos empezado a trabajar en el mundo. Cuando algo no se ha hecho nunca antes y hay un arquitecto que quiere hacerlo, evidentemente necesita preguntar si hay cosas que son posibles o no. Es un diálogo que existe entre la industria y la arquitectura que hace posible que se puedan seguir haciendo edificios en los que el vidrio es un elemento distintivo de ese edificio y hace evolucionar nuestra empresa también. En la Sagrada Familia, bueno, pues es lógico. Gaudí, como arquitecto, a su manera de entender la arquitectura era haciendo que las formas fuesen lo más orgánicas posibles, fijándose muchas veces en cómo es la naturaleza. Y si analizamos la naturaleza podemos encontrar, pero muy difícilmente, líneas rectas. Lo que sí que encontraremos serán formas más bien curvas. Entonces lo que hacía Gaudí era esto. En los edificios de Gaudí predomina más la línea curva que la línea recta. Y si tiene que hacer algún vidrio para seguir una de estas líneas, lo más normal es que este vidrio tenga que ser curvo. Y ahí es donde entramos nosotros. La relación de Cricursa con Intermac empezó hace mucho tiempo. Si hablamos de generaciones, pues la generación anterior, es decir, la de nuestros padres, nosotros hace un tiempo que vimos que la gran dimensión era algo que se empezaba a ver en el mercado. Y se empezaba a ver, pero únicamente con vidrios planos. Y de ahí hace mucho tiempo que pensamos que teníamos que hacer este movimiento, de ahí que empezamos pensando en que teníamos que poder laminar vidrios grandes, teníamos que poderlos curvar, teníamos que poderlos cortar y teníamos que poderlos procesar. Y ahí es donde entró Intermac en todo lo que es la elaboración del canto de estas piezas de gran dimensión. Y la verdad es que una vez tomamos la decisión, vimos claramente que había sido una decisión muy correcta, porque Intermac se volcó en el proyecto a todos los niveles, cumpliendo claramente con todas las exigencias, no solo de calidad, sino también de plazo. Es un requisito muy importante para este proyecto. Somos una empresa en la que es muy importante que las cosas salgan bien hechas. Y nosotros, como Intermac ya fue una empresa con la que hemos tenido muy buena experiencia en el pasado, fue una parte muy importante en el peso a la hora de decidir con quién estábamos dispuestos a empezar esta nueva fase y a la hora de crear una máquina que no existía en el mercado.